Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio da partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir e seppellire lassù in montagna. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Índice. Los contenidos que veremos el día de hoy son objetivos de aprendizaje, introducción, aspectos generales, aplicación de la atención nutricia, apoyo metabólico nutricio. Objetivos de aprendizaje. Identificar los problemas de ética médica relacionados con la nutrición, lograr explicar al paciente, sus familiares y al equipo de apoyo nutricio el conflicto que se origina por la circunstancia desfavorable que vive el paciente. Crear una solución al conflicto ético basada en experiencias anteriores o en la consulta de los códigos de ética existentes. Combinar los métodos de apoyo nutricio para resolver junto con el paciente, sus familiares y el equipo médico el conflicto ético. Introducción. Todo acto del equipo médico debe llevar a conservar la salud y vida de los pacientes, además de preocuparse por la prevención de la enfermedad y del mantenimiento de la salud. Y aquí la medicina pues se plantea acompañar al individuo desde su concepción hasta su muerte para ayudarle a su desarrollo óptimo y lograr una armonía con su entorno. La ética médica, de acuerdo con el doctor Rui Pérez Tamayo, la define como el conjunto de valores, principios morales y acciones relevantes del personal responsable de la salud que van a estar dirigidos a cumplir con los objetivos de la medicina. La bioética es una ciencia de reciente creación, es aún más amplia y ésta se define como aquella disciplina científica que estudia los aspectos éticos de la medicina y la biología en general, así como de las relaciones del hombre con los seres vivos restantes. También ha sido definida como la aplicación de la ética en el área de los cuidados de la salud. Dicho esto, es importante mencionarles que necesitamos de la ética. ¿Por qué? Porque en primer lugar nos va a posibilitar orientar nuestra libertad de elección hacia el mejor tratamiento y al mismo tiempo se requiere de normas obligatorias que eviten y que frenen los abusos, la explotación y la violencia, además de la capacidad de deliberar para poder así resolver conflictos que susciten valores y normas, ¿sí? Con el objetivo de tomar las mejores decisiones en beneficio del paciente. ¿Sabías que los métodos modernos de apoyo nutricio permiten alimentar al paciente sin contar con su cooperación? Pero ojo, esto se da en situaciones que por lo general no llevan a problemas, pero pueden ocurrir casos puntuales en los que sí se den situaciones extremas y esta posibilidad origina conflictos éticos
entre los integrantes del equipo de salud, entre el paciente y la familia del paciente. Es por eso que surge la necesidad de que todos los involucrados conozcan de los alcances y limitaciones de estos métodos y puedan decidir de común acuerdo sobre los beneficios que pueden brindar a un paciente. Y es ahí donde la bioética nos ayuda y nos proporciona el poder seleccionar la mejor conducta. En ética médica o en bioética no hay verdades absolutas. Toda conducta propuesta es más bien una sugerencia y no una obligación. De ahí la importancia de un análisis en conjunto de las situaciones. Aspectos generales. La ética en la atención médica requiere forjar un equilibrio entre la calidad de la práctica de la medicina y los deseos del paciente, y debe considerar que cada situación es única. Es por ello que es de suma importancia que el tratamiento tome en cuenta las diferentes opciones terapéuticas, así como la evolución del enfermo, sus valores y también sus creencias. Además, los pacientes en primer término y sus familiares deben estar informados de forma adecuada para que puedan tomar las decisiones más apropiadas respecto al tratamiento en sus diferentes fases. Ahora bien, en la práctica diaria, cuando se involucran principios éticos, es muy fácil tomar decisiones, ¿sí? Pero existirán casos, ocasiones, en las que tal vez no sean tan frecuentes, pero se van a dar situaciones muy conflictivas y difíciles de asumir. Y es ahí, en ese tipo de cuestiones, en donde la ética clínica, la cual pues eh, es una disciplina práctica, ¿sí? Que nos brinda herramientas muy útiles a la hora, al momento de tomar decisiones en dichas circunstancias. Y estas herramientas brindadas pretenden ayudar al profesional del equipo de la salud a identificar, a analizar y resolver los problemas. Dicho esto, tenemos algunos principios básicos de la ética. Vamos a hablar de algunos de ellos. Tenemos la autonomía, que reconoce el derecho y la habilidad que posee un individuo para decidir por sí mismo, basándose en sus propios valores, en sus creencias y en su esperanza de vida. Esto implica que el paciente pueda rechazar un tratamiento o elegir uno diferente al propuesto por los médicos. El principio de beneficencia nos menciona que el equipo de la salud debe prevenir, debe evitar o eliminar el daño o dolor y siempre promover el bienestar de cualquier individuo en cualquier circunstancia. El principio sin maleficencia: nadie debe ocasionar daño en forma intencionada a otro ser humano. Y el médico en especial debe respetar el principio hipocrático de primero no hacer daño. Principio de justicia. Se refiere al deber, a la igualdad, al derecho a la salud y a la vida, y todo esto independientemente de la edad del sujeto o de su estatus económico o social, porque todo ser humano debe recibir la misma calidad en su atención médica a lo largo de su vida a fin de conservar la salud. Tristemente y por desgracia, la realidad se encuentra todavía muy lejana de este principio, pues la medicina moderna nos ofrece diversos tratamientos que implican nuevos avances tecnológicos y lo que en su momento complica la toma de decisiones. ¿Por qué digo esto? Bueno,
porque al aumentar las opciones, los tratamientos también pueden sufrir grandes variaciones, aún en las personas que tengan la misma edad. Continuando, tenemos el principio de consentimiento informado. Este apartado, pues, es el acto a través del cual el paciente y su médico establecen un acuerdo de cooperación para llevar a cabo el tratamiento. Este trato se da en función de la habilidad y capacidad que tenga el paciente para lograr entender, razonar y evaluar su estado de salud, ¿sí? Mediante la adecuada información y la asesoría por parte del equipo de salud, a fin de que pueda emitir juicios que le permitan participar en su tratamiento médico. Importante mencionar también que lo podrá hacer siempre y cuando esté capacitado para ello. En el consentimiento informado se explica detalladamente al paciente sobre el padecimiento de los diversos procedimientos terapéuticos, sobre las posibles complicaciones, así como también de las posibles secuelas o riesgos que conlleva. El principio de competencia hace referencia a aquella capacidad de decisión de un paciente cuando tiene la habilidad de entender, de decidir y puede expresar sus deseos acerca del tratamiento que se le pretende ofrecer. Y el individuo hará uso de esta facultad siempre y cuando sea calificado como competente. Y se lo debe tomar muy en cuenta también algunos aspectos, como por ejemplo que los medicamentos, que la propia enfermedad, que el cansancio y el medio ambiente pueden influir en cierto modo en los pacientes, provocando fluctuaciones en su capacidad de decisión, por lo que su competencia requiere ser evaluada de forma constante. Y estos pacientes competentes tienen la potestad de rehusarse y de rechazar los cuidados en cualquier momento del tratamiento. Pero en condiciones ideales es recomendable que el rechazo sea informado y que pues sea producto de una buena lógica y no de la ignorancia. El principio de información verídica. Los médicos y los profesionales de salud en general tienen la obligación de orientar al paciente sobre su situación médica, sobre la evolución de su padecimiento, cuáles son los posibles escenarios de la evolución a corto, a mediano y a largo plazo, qué alternativas de tratamiento existen, cuáles son esos beneficios y qué riesgos conllevan. Todo esto para que sea capaz de tomar una decisión razonada y autónoma. El principio de poder de decisión. En el curso de una enfermedad, el paciente, o ya sea su representante, debe tener la posibilidad de seleccionar el grupo de tratamiento que desea recibir, así como rechazarlo o suspenderlo con absoluta libertad. El principio de beneficio no demostrado nos hace referencia a que cuando un tratamiento es considerado ineficaz, desproporcionado o sin un beneficio demostrado para mejorar la calidad de vida del enfermo, este se puede descontinuar o rechazar tan pronto lo decida el paciente o su representante. ¿Sabías que aquellos que sean calificados como incompetentes con criterios claros y por profesionales calificados, se les deberá asignar en forma oficial a un familiar o a un tutor para que sea éste quien tome las decisiones en lugar del paciente, considerando los deseos expresados por él mismo en caso de que existiesen y anteponiendo siempre su bienestar para guiar a las decisiones. Aplicación de la atención nutricia. Generalmente, en todos los casos que se presenten implicaciones éticas importantes, va a existir un grupo conformado por
el paciente, sus familiares, el equipo de apoyo nutricio y el médico tratante, los cuales pueden recibir, cuando se considere necesario, el asesoramiento de otros profesionales, como puede ser un psicólogo o un psiquiatra. La decisión final del grupo se basará en aquellos principios morales, siempre a partir del respeto por los deseos, por la vida, la dignidad y los derechos del paciente, y sin olvidar que invariablemente se requiere individualizar la solución al problema. Para tomar decisiones es importante considerar a cada uno de estos grupos y a continuación vamos a detallar cada uno de ellos. El paciente. Siempre que la persona enferma conserve sus facultades mentales y su competencia y esté debidamente informada, sus deseos deben ser prioritarios. Y también nos detalla algunos derechos del paciente, como por ejemplo que se le atienda con respeto y consideración, derecho a obtener del equipo de salud toda la información disponible relacionada con su diagnóstico, su tratamiento y pronóstico, y en términos que sean razonables para él. También derecho a que se le comunique lo necesario para dar su consentimiento informado antes de la aplicación de cualquier procedimiento o tratamiento. Otro derecho es también conocer las consecuencias médicas de su acción. También que se tenga en cuenta su intimidad en relación con su propio programa de atención y que todos los comunicados y los registros relativos a su atención sean confidenciales. El siguiente componente son los familiares. Estos apoyarán al paciente. Sin embargo, cuando el sujeto no sea capaz de aceptar o rechazar un apoyo nutricio, es ahí donde los familiares o aquella persona responsable de él tomarán la decisión. El equipo de apoyo nutricio. Este participa y decide a partir de una adecuada ponderación de los riesgos y beneficios de los métodos de apoyo ofrecidos, con base en una justa interpretación de los deseos de los familiares o responsables. El médico tratante. Su papel principal es determinar con objetividad y con exactitud el diagnóstico, el pronóstico, el tiempo de supervivencia del paciente y la calidad de vida esperada, de acuerdo con las posibilidades terapéuticas de cada caso. Apoyo metabólico nutricio. Hace ya más de 40 años se inició el proyecto de apoyo metabólico y nutricio. Hoy en día es parte fundamental del tratamiento intrahospitalario, especialmente en aquellos sujetos que ven limitada su capacidad para alimentarse por diversas situaciones clínicas. Cabe mencionar que la Asociación Americana para la Alimentación Parenteral y Enteral se dedica a mejorar el cuidado del paciente a través de poner en práctica avances en el área del apoyo metabólico. El soporte nutricio o apoyo metabólico se debe considerar cuando los pacientes se encuentran en situaciones que los incapacitan, ya sea para hidratarse adecuadamente o para alimentarse en forma independiente o por vía oral. Los avances tecnológicos en la ciencia de la nutrición permiten administrar nutrimentos directamente al torrente sanguíneo por medio de la nutrición parenteral o a la luz del intestino a través de la alimentación por vía enteral con sondas de pequeño calibre. Y esto puede darse con o sin la colaboración consciente del paciente. Ahora bien, forzar la voluntad del sujeto ignorando las implicaciones psicoculturales de la alimentación implica un conflicto ético. ¿Sí? Pero es importante destacar que el apoyo nutricio ha logrado reducir la morbilidad y la mortalidad de varios padecimientos. La confianza en estos métodos ha llegado al grado de que se considere
como una negligencia muy grave el ignorar o no corregir una desnutrición o un desequilibrio hidroelectrolítico. Y con el paso del tiempo, el apoyo nutricio ha dejado la categoría de los medios extraordinarios para conservar la vida para pasar a establecerse entre los medios ordinarios de la terapéutica médica. Cabe recalcar que existen circunstancias especiales en las que el apoyo nutricio tiene implicaciones éticas importantes y que el médico no puede dejar pasar por alto, no las puede ignorar. Y estas circunstancias se pueden clasificar en cuatro grandes rubros, que son el beneficio no demostrado, el rechazo consciente del paciente, los sujetos en vida vegetativa y los periodos terminales. ¿Sabías que la aceptación o el rechazo del apoyo nutricio implican diferentes consideraciones que incluyen aspectos emocionales y religiosos del paciente y su familia? Además de que es fundamental entender las indicaciones médicas y los riesgos y beneficios de la intervención. Beneficio no demostrado. Tubo digestivo funcional. Los métodos de apoyo nutricio no han demostrado ventajas sobre la dieta por vía oral cuando el tubo digestivo es funcional. Además, no es ético mantener bajo nutrición intravenosa o enteral a un paciente que es capaz de alimentarse de manera natural y desea hacerlo así, ni tampoco tratar de convencer al paciente o a sus familiares de la superioridad de estos procedimientos. Las complicaciones potenciales de ambos métodos, sea el enteral o el intravenoso, son muy superiores a las asociadas con la alimentación por vía oral. Cirugía en sujetos bien nutridos y con desnutrición leve. Aunque no se ha logrado demostrar que existe un beneficio significativo de un apoyo nutricio preventivo cuando el paciente se encuentra en buenas condiciones de nutrición e incluso cuando se lo clasifica como desnutrido leve, el apoyo nutricio en estos casos puede aumentar las complicaciones en etapa previa a una cirugía. Pero si el grado de desnutrición va desde moderado a avanzado, es necesario someter al paciente a un apoyo nutricio preoperatorio por un lapso de cuando menos 2 semanas, siempre que sea posible, retrasar la cirugía y sin perjudicar al paciente. Cáncer, radioterapia y quimioterapia. La adecuada valoración del estado de nutrición en los pacientes oncológicos pondrá de manifiesto a los desnutridos y a aquellos con mayor riesgo de experimentar complicaciones relacionadas con los problemas nutricionales. Los tratamientos antineoplásicos, como son la cirugía, la radiación o la quimioterapia, en la gran mayoría de los casos complican el tratamiento dietético y además son los responsables de deteriorar aún más el estado de nutrición del paciente. El apoyo nutricio no aumenta la tolerancia del sujeto bien nutrido o con desnutrición leve a estos tratamientos y además la intolerancia digestiva como efecto secundario de estos disminuye notablemente. Enfermedades neurológicas. Las enfermedades neurológicas ocasionan alteraciones en la masticación y la deglución, lo que aumenta el riesgo de broncoaspiración y asfixia en los pacientes. Esta situación provoca una disminución en el consumo de alimentos y por ende desnutrición. Si se indica que el paciente no va a mejorar y el equipo de apoyo nutricio considera necesaria la instalación de una sonda nasoyeyunal para así alimentarlo y poder reducir el riesgo de complicaciones, el médico tratante deberá reunirse con el enfermo y con sus familiares antes de proceder a la instalación de cualquier método de apoyo. Cuando una persona es diagnosticada con una enfermedad crónica y degenerativa, es importante que se discutan en forma temprana los deseos del paciente ante el apoyo nutricio y no bajo la presión de un episodio agudo, pues en etapas terminales de una enfermedad, esa es la única forma de alimentarlo. En la actualidad, existe aún controversia alrededor de si la alimentación por vía enteral o en etapa terminal
mejora la calidad de vida o es solo una manera de prolongarla. Sin embargo, en etapas terminales se considera que una hidratación intravenosa es un método poco invasivo que puede aliviar la sed del paciente. Además, una buena comunicación del equipo de salud, tanto del médico tratante, el nutriólogo y la enfermera, con el paciente y sus familiares, permitirá tomar decisiones para aceptar o rechazar un método de apoyo nutricio, tomando en consideración su riesgo y su beneficio. Rechazo del paciente. Un paciente consciente conserva en plenitud sus facultades mentales y su competencia, y así puede rechazar alguno de los métodos de apoyo nutricio. La obligación ética del equipo de salud es brindarle una explicación extensa y detallada sobre el método, sus indicaciones, sus beneficios y sus complicaciones. Un dato importante a tener en cuenta es que generalmente los métodos de apoyo nutricio bien indicados y con una técnica adecuada no deben producir molestias adicionales al enfermo. Si éste rechaza el apoyo nutricio por temor al procedimiento en sí, todo el equipo de salud debe participar en la labor de informarle y convencerle. Depresión aguda. Pacientes en periodos de depresión aguda se niegan a toda intervención médica y sobre todo a recibir los alimentos. En estos casos se justifica la administración de nutrimentos por vía enteral o intravenosa, aún sin el consentimiento del individuo, hasta que los medicamentos antidepresivos hagan efecto y el paciente acepte realimentarse por vía oral. Anorexia nerviosa. Los pacientes con este padecimiento se caracterizan por rechazar toda intervención nutricia por miedo a aumentar de peso. En periodos de crisis puede presentarse desequilibrio hidroelectrolítico y metabólico, muy grave. Además, la pérdida de peso y las alteraciones en su estado de nutrición pueden comprometer su supervivencia. Se debe hacer una hospitalización forzada y necesaria en caso de que existan alteraciones cognitivas producidas por la desnutrición, distorsión en la autopercepción sobre el peso y la imagen corporal o ideas e intentos suicidas. Este conjunto de circunstancias impide que el paciente tome una decisión objetiva y acertada de su tratamiento y que comprenda a cabalidad la necesidad de incorporarse a un tratamiento psiquiátrico o psicológico. Ante esto, los familiares deberán tomar la decisión junto con el equipo médico y es así que se debe brindar un trato humanitario, el acercamiento al enfermo y a su familia, que estos son los ingredientes que requiere el equipo de salud para poder resolver el problema y dejar abierta la posibilidad de un cambio de opinión. Lo que nunca se debe hacer es abandonar al paciente. El apoyo metabólico y nutricio en pacientes terminales con demencia y en estado vegetativo permanente continúa siendo controversial e involucra diversos temas para debatir desde el punto de vista ético, moral, religioso, clínico, legal y los avances de la tecnología. Los dilemas éticos surgen cuando los valores, la moral y también las convicciones religiosas de las partes involucradas entran en conflicto. Desde el punto de vista religioso, el equipo de apoyo nutricio debe ser sensible y muy respetuoso ante las creencias religiosas tanto de los pacientes como de sus familiares para tomar decisiones sobre si iniciar o suspender el apoyo nutricio. En cambio, que desde la perspectiva ética, legal y moral, la decisión del apoyo nutricio se debe basar siempre en la evaluación del riesgo y beneficio del paciente. Vida vegetativa. La vida vegetativa es el estado clínico que se caracteriza por la falta de percepción de uno mismo y del medio ambiente, acompañado de ciclos de ondas de sueño con la conservación parcial o total de las funciones autonómicas del tallo cerebral o del hipotálamo. Los pacientes no responden a los estímulos auditivos, visuales, táctiles o dolorosos, no se expresan ni entienden el lenguaje y también presentan incontinencia urinaria y anal. La vida vegetativa puede ser el resultado de un accidente vascular cerebral de tipo oclusivo o hemorrágico,
como secuela de un traumatismo cráneoencefálico o de otros estados patológicos. La supervivencia de estos pacientes puede variar desde meses hasta años, sin posibilidad de recuperación. Algunos sujetos que fueron sanos antes de caer en vida vegetativa pueden ser candidatos a la donación de órganos. Una vez que los familiares deciden la donación de órganos, se intenta mantener el cuerpo en las mejores condiciones para que se hagan las cirugías de extracción en óptimas condiciones. Si el paciente no es candidato a la donación de órganos o los familiares no lo permiten, la decisión de suspender o continuar con el apoyo nutricio en estas circunstancias deberá individualizarse con base en un conocimiento detallado del paciente y de su medio familiar. Periodos terminales, cuidados paliativos. Estos pacientes poseen una expectativa de vida a corto plazo, ya sea semanas o meses, y son afectados por enfermedades irreversibles que no responden a las medidas terapéuticas habituales o extraordinarias. La tendencia actual es ofrecerles una calidad de vida adecuada con el menor dolor posible, sin la presencia de sensaciones desagradables y con respeto a su derecho a morir con dignidad, sin prolongar en forma artificial su agonía. En estos periodos terminales se considera como inseparables la administración de líquidos y la alimentación del paciente. En realidad, la administración de líquidos por cualquier vía acompañada en pequeñas cantidades de electrolitos y glucosa es un procedimiento aceptable para evitar que el paciente sufra de sed en los últimos días de su vida. Pacientes críticos. Un paciente crítico es el que padece una alteración de las funciones vitales que amenazan su vida, pero que conserva sus posibilidades de recuperación. Los pacientes críticos experimentan los cambios metabólicos muy dinámicos y en estos casos el objetivo del apoyo nutricio en los pacientes requiere de una evaluación constante de las condiciones médicas y también del estado nutricional. Es muy importante saber que un tratamiento médico es éticamente obligatorio en la medida en que es probable que proporcione al paciente beneficios mayores que los costos. Según este principio, hay que considerar desproporcionados y, por lo tanto, no recomendables aquellos tratamientos cuyo balance de costos supera al de los beneficios. Sin embargo, serán los familiares junto con el equipo médico quienes tengan la última palabra. Diferencia entre los conceptos desproporcionado y extraordinario. El concepto de tratamiento desproporcionado es objetivo, ya que mide las cargas, costos y beneficios esperados, de un modo que permite compararlos. Además, por este motivo, es más apto para elaborar protocolos terapéuticos y asentar indicaciones y contraindicaciones médicas. Por el contrario, el concepto de tratamiento extraordinario es más subjetivo, dirigido a la conciencia del individuo. Además, se considera que las acciones extraordinarias no son prudentes por ser extremas y tampoco pueden ser obligatorias. Este concepto es útil para pacientes que necesitan una orientación para poder tomar ciertas decisiones sobre sí mismos. Otras situaciones. La salud y la enfermedad en la actualidad ocupan un lugar muy importante en nuestras vidas, tanto personal como social. El cultivo de estilos de vida saludables se han convertido en un objetivo al que muchos individuos consagran gran parte de su tiempo, de su energía y su dinero. Existen otras decisiones éticas en el campo nutricional que no se relacionan con situaciones tan críticas, porque son mucho más cotidianas, como por ejemplo, una de ellas es el uso de suplementos vitamínicos como el placebo, con el fin de lograr una buena adherencia o cumplimiento entre el paciente y el médico. En estos casos se está enviando un mensaje erróneo al paciente, al hacerle creer que la alimentación adecuada no basta para alcanzar un estado conveniente de nutrición. Además, también se parte del supuesto equivocado que menciona que las megadosis de vitaminas son inocuas, lo cual es totalmente falso. Las vitaminas son nutrimentos que el organismo requiere en pequeñas concentraciones para su correcto funcionamiento, y no es ético utilizarlas como si fueran la panacea,
que se refiere a un medicamento para curar diversas enfermedades, ni mucho menos como recurso para retener a un paciente. Los productos milagro. Estos productos milagro pertenecen a un grupo de productos que se venden ilegalmente y que exageran sus propiedades terapéuticas. Además, se comercializan en la informalidad sin ser medicamentos de probada calidad, seguridad y eficacia terapéutica. Estos productos representan un riesgo grave para la salud de los consumidores, ya que comprometen beneficios para la salud frecuentemente que no se han demostrado. Otro dato importante a conocer es que en pacientes con enfermedades que requieren de un tratamiento nutricio especial con restricciones extremas en la alimentación, se debe evaluar el beneficio esperado. Y en algunos casos es preferible el empleo de medicamentos en lugar de dietas especiales. Cuando el paciente muestra serios conflictos, pues ahí se debe imponer un determinado plan de alimentación. Finalmente, es importante mencionar los aspectos en el manejo de la obesidad. En este caso, los medicamentos solo deberán imponerse cuando sean de utilidad a juicio del médico tratante, a partir de considerar el riesgo y el beneficio para el paciente y su calidad de vida. Esto cuando no se ha tenido éxito con tratamientos previos y que se considera que se trata de una obesidad refractaria. Asimismo, el médico debe valorar el tipo de medicamentos que conviene emplear en los pacientes con obesidad que presentan depresión, ya que en algunos de los antidepresivos tienen entre sus efectos secundarios precisamente el aumentar de peso. Además, es pertinente recordar que la cirugía deberá considerarse como una opción para los pacientes con obesidad mórbida, bajo estrictas indicaciones médicas y después de que se haya demostrado que la dietoterapia y los fármacos no arrojaron los resultados esperados. El equipo de salud, tanto el médico, el endocrinólogo, el psiquiatra y el nutriólogo, tienen la tarea de valorar, informar y preparar al paciente para los cambios físicos, emocionales y dietéticos que se enfrentará a partir de la cirugía. Previo a la cirugía, será tarea del equipo de salud motivar al paciente a experimentar los cambios enfocados a un estilo de vida saludable. Y en los pacientes se requiere de esfuerzo y un deseo en el cambio de hábitos alimentarios y también de un estilo de vida, ya que una vez practicada la cirugía, estos cambios ya no son opcionales. La bibliografía tomada para esta presentación es del libro de Nutrología Médica, 4ª edición. Por la atención brindada, muchas gracias.